En México, los recién nacidos pretérmino representan entre el 5 y el 10% de todos los nacimientos anuales. Los recién nacidos pretérmino tienen alto riesgo de presentar enfermedades y hospitalizaciones por padecimientos que son prevenibles por vacunación, como tosferina, enfermedad invasiva por neumococo, infecciones virales que tienen una mayor mortalidad, como influenza, también bronquiolitis e hiperreactividad bronquial, secundarias a la infección por el virus sincicial respiratorio. Existen indudablemente diferencias inmunológicas entre el recién nacido pretérmino y el detérmino. Solo comentaremos algunas importantes para este tema. Sabemos que los recién nacidos prematuros tienen deficiencia de IgG. Es importante recordar que la transferencia pasiva de anticuerpos IgG por vía transplacentaria, si bien es cierto que inicia entre las semanas 17 a 18 de gestación, su nivel protector ocurre a partir de la semana 32. También hay inmadurez de las células B y T, y esta es más pronunciada en los recién nacidos de pretérmino. Pero algo que es muy importante es que la respuesta inmune va a depender más de la exposición postnatal al antígeno que de la edad gestacional. Y esto hace que la respuesta inmune a la mayoría de las vacunas en el recién nacido pretérmino sea muy similar al llegar a la edad cronológica correspondiente a los recién nacidos de término. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda con respecto a vacunación en el recién nacido pretérmino? Que el inicio de la vacunación se debe de basar en la edad cronológica y no en la edad gestacional. Y hoy por hoy, la vacunación o los esquemas completos de vacunación se deben iniciar a la misma edad cronológica que en el recién nacido de término. El único requisito es que ese recién nacido pretérmino debe estar médicamente estable. ¿Y cómo se define un niño médicamente estable? Que no requiere tratamiento para ningún proceso infeccioso grave, para trastornos respiratorios, metabólicos, y que esté con incremento de peso. Y ese niño debe de recibir el esquema completo de vacunación correspondiente a la edad cronológica, con excepción de las vacunas contra tuberculosis y contra hepatitis B, como veremos más adelante. Y si un recién nacido pretérmino se encuentra en el hospital al llegar a los 2 meses de edad cronológica, debe de recibir todas las vacunas inactivadas correspondientes a esa edad. La excepción y la vacuna que se debe de posponer hasta el egreso es la vacuna contra rotavirus, para disminuir el riesgo potencial de diseminación del virus vivo atenuado. La que sigue, por favor. Con respecto a la vacuna contra tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación rutinaria de esta vacuna al nacimiento en áreas con prevalencia de tuberculosis mayores al 5%. Hay estudios que demuestran que la lactancia ayuda a estimular la respuesta a esta vacuna. En México, la cobertura de vacunación con BCG en menores de 1 año es de 98%. Actualmente existen controversias científicas sobre el mejor momento para la aplicación de la vacuna contra tuberculosis. Esto es por estudios que se han realizado en donde se ha visto que la respuesta cutánea al PPD cuando la vacuna se aplica al nacimiento es del 61%
contra 81 a 86% cuando se hace después de los 3 meses. También en un grupo de recién nacidos mexicanos que comparó neonatos de 30 a 32 semanas de gestación versus recién nacidos de término, se observó una respuesta al PPD en el primer grupo de 64% en comparación con un 80% mayor en los recién nacidos de término. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de aplicación de BCG en recién nacidos de pretérmino? Como una política de salud, se debe aplicar la vacuna al nacimiento. Y cuando se hace de esta manera, debe de tener 35 semanas de edad corregida, es decir, aproximadamente 3 meses, o un peso mayor a 2,300 kilogramos. Cuando se aplica la vacuna a nivel de consulta privada, idealmente se debe de aplicar después de los 3 meses, de edad, entre el sexto y el séptimo mes, pero como medida de salud pública, la aplicación rutinaria al nacimiento. La que sigue. Con respecto a la hepatitis B, se han comentado muchas cosas y vamos a hacer énfasis en lo que respecta a la vacunación en el prematuro. Sabemos que la infección más frecuente en el niño es la infección perinatal y que esta se transmite en el último trimestre y el mayor porcentaje al paso por el canal del parto. Cuando un neonato es antígeno de superficie positivo, va a tener hasta 90% de riesgo de tener una forma crónica de la hepatitis, una hepatitis crónica o bien un estado de portador crónico, con las consecuencias que esto condiciona, como son carcinoma hepatocelular o cirrosis hepática. De ahí la importancia del adelanto que ya comentaron que se tuvo cuando se incluyó, cuando se cambió a la vacunación al nacimiento. ¿Qué consideraciones debemos hacer para vacunar contra hepatitis B? Primero, considerar el estado serológico de la madre respecto al antígeno de superficie y por otra parte el peso del recién nacido, si es mayor o menor de 2 kilogramos. Entonces, si se desconoce el estado serológico de la madre, como ocurre en la mayoría de los países en desarrollo, se debe de aplicar la vacuna de hepatitis B al nacimiento e idealmente se debieran de realizar antígeno de superficie en la madre. Si es mayor de 2 kilogramos de peso, en caso de que este fuera positivo, hay hasta 7 días para la administración de la gamma globulina específica contra hepatitis B. Pero si es menor de 2 kilogramos, la inmunoglobulina se debiera de aplicar en las primeras 12 horas. Si el otro escenario, si el antígeno de superficie en la madre es positivo, aquí no hay duda que deben de recibir, independientemente del peso, la vacuna y la gamma globulina específica en diferentes sitios de aplicación. ¿Cuál es la única diferencia? Que si tiene un peso mayor a 2 kilos, debe de recibir 3 dosis. La dosis 0, la dosis del mes y de los 6 meses. Si es menor de 2 kilogramos, va a recibir 4 dosis, considerando que la dosis que se aplica antes de que el peso es menor de 2 kilos no cuenta y entonces se deben de completar las 3 dosis siguientes. Y se debe posteriormente realizar antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno de superficie con intervalos de 2 meses. Y el último escenario y el más sencillo, que si el antígeno de superficie en la madre es negativo, bueno, pues debe recibir vacuna contra hepatitis B al nacimiento y el niño que tiene un peso menor de 2 kilos, ahí puede esperar a recibir su vacuna
hasta que tenga el peso mayor de 2 kilos o hasta el mes de edad. De 32 a 36 semanas de gestación. Pero la respuesta va a ser muy buena y similar a la del niño de término después de la tercera dosis. ¿Y qué pasa con los nacidos con menos de 32 semanas de gestación? Una menor respuesta después de las 3 dosis, pero esta respuesta es suficiente para conferir protección, lo que sigue apoyando que el recién nacido pretérmino debe de recibir las vacunas a la misma edad cronológica que el de término. Con respecto a pertusis, la concentración de anticuerpos en prematuros de 31 semanas de gestación también es menor. Sin embargo, los títulos son protectores. Y ya se ha recalcado lo suficiente que en el menor de 3 meses tiene un riesgo de presentar una pertusis grave. Y la sola edad es un factor de riesgo para presentar esta condición con un riesgo de muerte, como ya fue mencionado, de 1% en los países industrializados y que lo que tenemos aquí, que fue en el Instituto Nacional de Pediatría, con un 6% de mortalidad. Y también se mencionó las diferentes estrategias que se han establecido en diferentes países para mejorar el control de pertusis. En México, la estrategia que se adoptó por la Secretaría de Salud a partir del 2013 es la vacunación a la madre embarazada, que se considera que esta estrategia va a ser fácil de implementar porque ya estaban muy habituadas a recibir TD durante el embarazo. Y el momento ideal para la aplicación de la vacuna es entre la semana 27 a 36 para que el niño al momento del nacer tenga niveles más altos de anticuerpos y esté protegido hasta que reciba su esquema de vacunación. La que sigue, por favor. Con respecto a las vacunas inactivadas contra poliomielitis, no hay diferencia en los porcentajes de seroconversión en prematuros y en recién nacidos de término contra poliovirus 3 y lo mismo ocurre también contra poliovirus 1 y 2. La que sigue, por favor. Con respecto a la vacuna conjugada contra Haemophilus influenza de tipo B, hay pocos estudios realizados en el prematuro y existen algunas controversias. Por ejemplo, Muñoz y colaboradores reportaron que tanto los títulos de anticuerpos como los títulos geométricos eran significativamente mayores en recién nacidos de término en comparación con los recién nacidos de término. Pero otros autores no encontraron estas diferencias, de tal manera que en el momento actual la mayoría de los expertos recomiendan la aplicación de vacuna contra Haemophilus tipo B a la misma edad cronológica que con los recién nacidos de término. La que sigue, por favor. Con respecto a las vacunas combinadas también hay pocos datos, pero aquí, por ejemplo, con la vacuna combinada de DTaP celular y hepatitis B, hay una buena respuesta de anticuerpos cuando se administra a lactantes de 25 a 36 semanas de gestación con un esquema de 3 dosis y la seroconversión para todos los antígenos de la vacuna es muy similar en ambos grupos. La que sigue, por favor. Con respecto a la vacuna hexavalente, un estudio de Velázquez y colaboradores en donde se incluyeron 170 recién nacidos de pretérmino que recibieron vacuna hexavalente a los 2, 4, 6 meses de edad con un refuerzo entre los 18 y 24 meses y los sujetos fueron estratificados en dos grupos. En el grupo 1, los que tenían un peso de 1,500 a 2,000 gramos y en el grupo
dos los que tenían un peso menor de 1.500 kilogramos. Y se observó que un mes después de la tercera dosis, el 93.7 y el 94% tuvieron títulos de anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B mayores a 10 mililitros respectivamente, con una concentración de anticuerpos protectores en el 92 al 100% para todos los componentes. Es decir, que también la administración de estas vacunas combinadas es posible administrarlo a la misma edad cronológica que en el de término. Con respecto a la vacuna conjugada heptavalente en este momento, en la que en los estudios de eficacia, de seguridad e inmunogenicidad se incluyeron aproximadamente 38,000 lactantes. De estos 38,000 lactantes, 4,340 recién nacidos de término. Y dentro de estos, un grupo de recién nacidos de aproximadamente 131 con baja edad gestacional y otro grupo de 17 con peso muy bajo al nacimiento. Y la siguiente, por favor. Y la respuesta de anticuerpos fue similar, tanto en los recién nacidos de pretérmino como en los de término. Actualmente, pues ya sabemos que se recomienda la vacuna 13 valente para tener una mayor cobertura de los serotipos que causan enfermedad invasiva. La que sigue, con respecto a la vacuna contra meningococo, también los títulos de anticuerpos en recién nacidos pretérmino y de término son similares. De influenza, pues ya les han platicado mucho, nada más recalcar que los recién nacidos pretérmino, de bajo peso al nacimiento o con enfermedad pulmonar crónica, van a tener una mayor morbilidad y con un riesgo de muerte hasta del 10%. Y si bien es cierto que la vacuna contra influenza no se aplica en el menor de 6 meses, todos los recién nacidos pretérmino deben de recibir la vacuna contra influenza a los 6 meses, independientemente de la edad gestacional y del peso al nacimiento. Ya se ha comentado en las pláticas previas las alternativas para protección en los menores de 6 meses de edad, que es la inmunización a los adultos y a los niños en el hogar. Sabemos que estas vacunas no solamente van a proteger al adulto, también lo protegen, pero lo más importante es que protejan al niño hasta que ellos puedan recibir la vacuna. Algo muy importante, la inmunización del personal de salud y del personal que está en estancias infantiles. La que sigue. Con respecto al virus sincicial respiratorio, sabemos que hasta un 80% de los recién nacidos pretérmino tienen riesgo de infección por este virus. Y es responsable aproximadamente de 20,000 consultas de urgencias a los servicios médicos, de 14,000 hospitalizaciones con promedios de estancia mayores de 5 días, en México de 6.7 días y con una mortalidad del 2%. Sabemos que en el momento actual no hay una vacuna disponible contra virus sincicial respiratorio. Se encuentran en desarrollo vacunas de virus vivos atenuados, vacunas de subunidades virales, entre otras. Y la que sigue, por favor, ya hasta este momento de lo que disponemos es de del palivizumab. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la proteína F del virus sincicial respiratorio y que va a inhibir específicamente los epítopes de la proteína F que son responsables de la fusión celular. La dosis ha estado establecida desde el inicio y esto no ha cambiado, que son 5 dosis de 15 miligramos por kilo, preferentemente o debe ser en la estación
de mayor incidencia del virus sincicial respiratorio. ¿Y qué se ha logrado con esto? Un 55% de disminución de hospitalizaciones de pacientes con enfermedad pulmonar crónica, 80% de hospitalizaciones de prematuros sin enfermedad pulmonar crónica, una disminución del 85% de admisión a las unidades de cuidados intensivos neonatales y también disminución de la duración de la ventilación mecánica. Estas son las recomendaciones que hasta el 2012 eran vigentes. Nada más para recordar, durante el primer año de vida, a los que tenían menos de 28 semanas de gestación, si habían nacido entre 29 y 32 semanas y eran menores de 6 meses, de 22 a 35 semanas con hermanos que van a escuelas o guarderías y que tuvieran menos de 6 meses de edad, y todos los niños menores de 2 años de edad con enfermedad crónica al inicio de la estación epidémica. Sin embargo, esto ha cambiado y las recomendaciones actuales son estas que ven aquí. En el primer año de vida, a los que son menores, a los que nacieron menores de 29 semanas de gestación. Luego, a los menores de 32 semanas de gestación que tienen enfermedad pulmonar crónica de la prematurez, los que están con displasia broncopulmonar. Niños con cardiopatía congénita, cianógena o con descompensación hemodinámica de las mismas. No se recomienda en el segundo año de vida, excepto para niños que continúan en tratamiento por una enfermedad pulmonar crónica, es decir, que tienen oxígeno suplementario, que reciben esteroides y diuréticos. Niños con alteraciones pulmonares o bien con enfermedad neuromuscular, y en los niños mayores de 24 meses, solamente aquellos con inmunocompromiso severo durante la estación de virus sincicial respiratorio. De esta manera creo que se han simplificado más. Las recomendaciones iniciales eran muy extensas y aquí ya tenemos resumido lo que en el momento es vigente. La que sigue, por favor. Hay una segunda generación de anticuerpos monoclonales, que es el motavizumab, que tiene mayor afinidad por el virus sincicial respiratorio y comparado con palimizumab, previene hospitalizaciones en lactantes pretérmino con infección por virus sincicial respiratorio en un poquito más, previene bronquiolitis también más, y hay tiene un aumento de reacciones cutáneas. Sin embargo, este anticuerpo monoclonal de segunda generación todavía no está aprobado por la FDA. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos concluir? Que los prematuros tienen un mayor riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación. La otra cosa importante y que nos debe de cambiar el criterio de que por el hecho de ser prematuro no va a tener una respuesta inmune adecuada y pediatras y todos posponemos la vacunación, es que desarrollan una respuesta protectora adecuada contra la mayoría de los antígenos. Fíjense, hay pocos datos sobre cuál es el porcentaje de cobertura de vacunación en el recién nacido prematuro, pero lo poco que hay, ninguno o con trabajos llegan al 60%. Es decir, que si en el recién nacido de término hay retraso en los esquemas de vacunación, en el prematuro esto es mayor. Y también vimos que la respuesta de anticuerpos es menor contra algunos antígenos. Sin embargo, los títulos son protectores. Los recién nacidos pretérmino deben de recibir las vacunas de acuerdo a la edad cronológica. Y otro aspecto importante es que la incidencia de reacciones locales y sistémicas es similar tanto en recién nacidos pretérmino como en recién nacidos de término. La que sigue, por favor. Bueno, pues les agradezco su atención
Y contesto la pregunta.